El fútbol me ha llevado, pues, ahora sí que a cruzar el charco, llegar aquí solo, con mis maletas, sin saber qué estaba pasando. Y la razón por la que estoy aquí es por amor al fútbol. En España, desde niño, lo que se fomenta mucho es el flag. No es como en México que desde los 8 años ya te estás metiendo cascazos, ¿sabes? El fútbol europeo se enfoca mucho en el tecnicismo. Aquí ya voy a entrar a la universidad y en Europa no hay oportunidad de jugar y seguir estudiando, ¿no? Durante la pandemia yo descargo Twitter y me pongo así a mandar más de 100 mensajes diarios. Pablo fue un chico que jugó en Pumas CU. Ese es mi primer acercamiento con fútbol en México. Viniendo de la NFL Academy, yo la verdad es que al principio sí decía, bueno, mi tirada es División 1, entonces fútbol en México pues ha de ser un nivel más bajo. Pero pues la verdad es que cuando llego a pisar el corral de plástico por primera vez es diferente. Me encontré con un fútbol de carácter muy rudo, muy puro. En la LFA, en la NFL, cuando empiezas a ganar dinero, ya vienen más cosas que a lo mejor tu situación económica, tu situación de vida, afectan en tus emociones con respecto a algo. Te mueves a una industria en la que se mueve por dinero, no por amor a la institución o por el fútbol, ¿no? Te vas a este equipo porque te pagan más, o te vas allá porque te conviene ir a vivir a tal lugar. Ya te mueves por otras razones, no estás viviendo el fútbol puro, o sea, la esencia del fútbol puro. Sí, estás jugando por tu beca y estás jugando por tener esa licenciatura, ingeniería en tu escuela o maestría. Fútbol de Liga Mayor es el fútbol más puro. El fútbol me enseñó amor a algo que piensas que a lo mejor no puedes amar. Es un amor igual de incondicional que el que le tienes a tu familia, pero hay algo que te mueve, o sea. Hoy vamos a viajar al otro lado del Atlántico, para ser más exactos, a Asturias, España, para descubrir qué tiene que hacer un atleta de Gijón, un atleta español, para brincar el océano, buscar su futuro en el deporte, migrar a una ciudad completamente nueva, enfrentarse a un cotidiano distinto, para buscar el sueño del deporte en otro país. Pelayo Martínez, bienvenido a Estruendo, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco mucho que estés aquí y para mí es una entrevista significativa porque vamos a estar platicando de tu experiencia en el fútbol en México, en Europa y a través de tu vida en general, ¿no? Entonces me gustaría mucho comenzar en qué es lo que o cuál es el deporte que un niño en España inicia. ¿Con qué deporte inicias? El fútbol. El fútbol, soccer. El Yo creo que en todo fútbol el mundo, es, ¿no? sí, yo creo que, a ver, la verdad es que en España se desarrollan muchos deportes, pero un chico en España desde niño empieza a jugar fútbol y pues bueno, busca el sueño de jugar en la División 1, en la liga, pero pues bueno, eso todo cambió. Sí, las cosas van cambiando constantemente. Entonces empiezas en el soccer, ¿de los cuántos a los cuántos años empiezas en el soccer? La verdad es que no recuerdo cuando empecé a jugar fútbol, yo creo que desde que nada, desde que podía ya estar de pie, andaba pegándole patadas a un balón. Y jugué fútbol hasta mis 14 15 años, más o menos. Ya de ahí a los 16 pasé al fútbol americano. Lo descubrí muy curiosamente a través acababa de salir Instagram. O sea, Ujú. acababa de salir Instagram, yo tenía mi teléfono, mi Samsung así, Ah, sí, sí. y vi la jugada de Odell Beckham, la Ujú, de la una mano. de... muy Y buena jugada. dije, ay, este deporte, ¿qué es? ¿Qué se ve chido? No sé qué es lo que hay. Y pues ya, empecé a investigar y de ahí, pues empezó todo. Se me hace muy curioso la edad en la que empiezas porque si lo comparamos con alguien de México, pues empiezas a una edad ya grande, ¿no? Digámoslo así. Me gustaría mucho que hiciéramos la comparativa en la cuestión de el atleta español y el atleta mexicano, en específico hablando del fútbol americano. En México, a esa edad ya se están perfilando los atletas para una beca, ¿no? Ya están experimentando un fútbol más serio. ¿En dónde empiezas en el fútbol americano? Bueno, yo a mis 16 años estaba viviendo en Londres, en Inglaterra, con mi mamá y con mi hermano.
Y te digo, con mis amigos de la secundaria, un amigo mío tiene familia en Estados Unidos, acaba de viajar allá a verlos, vimos esas highlights y pues empiezo a investigar fútbol americano en Londres, fútbol americano en Inglaterra. Empiezo a investigar y el primer equipo que me sale es London Blitz. Están al norte de Londres, en una zona que se llama Seven Sisters. Y pues bueno, ahí empezamos a jugar. La verdad es que es un parque, o sea, se llama Finsbury Park, donde está el estadio. Está el estadio, que solo se usa para los partidos, Ajá. y nosotros entrenamos de que en el parque, o sea, Ujú, la ujú. gente pasa por ahí, está paseando a su perro, y nosotros ahí entrenando en Es un como un parque trozo. público, Es un digamos. parque Ok. público, ajá. Eh, y bueno, ahí empiezo a jugar. Había una categoría que era sub 19 en la que empiezo a jugar, pero era fútbol 5, o sea, es como fútbol flag, Ok. pero equipado, ¿sabes? O sea, está Sí, curioso. como el fútbol arena es de 7 jugadores, por Ajá, un ejemplo. centro, tus receptores, tu coreback, si quieres un corredor para cambiarlo por un receptor, Órale. y ya contra un D-line, dos linebackers, dos corners, ya. Esa fue tu primera experiencia en el fútbol Esa es americano, mi primera el experiencia en London fútbol Blitz. americano. Ajá. A esa edad empiezas ya, digamos, en tu circunstancia en España, pues empiezas, como el deporte de iniciación, ¿no? El fútbol americano. Ujú. Es ese 5 contra 5 dijiste, ¿no? Sí, 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 sí. Empiezas, bueno, en España desde niño lo que se fomenta mucho es el flag. Ujú. Yo creo que ya igual como a los 16 años es cuando empiezan como la gente a meterse a contacto. Hay una categoría junior, empiezan a meterse a contacto, pero la verdad es que no es como en México que desde los 8 años ya te estás metiendo Claro. cascazos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ujú. De aquí das un brinco al BAFA, que es el British American Football Association, ¿no? Ajá, de ahí paso a jugar fútbol 9. Fútbol 9, ok, Todavía no era ok. fútbol 11. Tres linieros, tres linieros y ya los demás normales. Y ese año ganamos el título. Yo estaba jugando, empecé a jugar de corner. Ganamos el título nacional. La verdad es que teníamos un equipo, pues la verdad es que eran todos atletas. No sabíamos ninguno mucho de fútbol real, como ahora, pero pues el hecho de que tuviéramos gente completamente atleta, rápida, fuerte, grande, comparado con los otros equipos que eran de otras ciudades, igual en Inglaterra, pero pues el hecho de que haya menos densidad de población, Ujú. pues afecta también a que haya menos gente que se Claro, inscriba y demás. sobre todo en el fútbol americano, que a lo mejor es un deporte de mucho contacto, ¿no? Y las personas pueden llevarlo como de, "Ah, no te metas ahí porque te puedes lastimar". Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en Inglaterra, pues un deporte muy, muy popular es el rugby. Ujú. Entonces el rugby toma pues todo el protagonismo que luego le deja las migajitas al fútbol americano. Sí, sí, Entonces sí. el rugby es lo que la gente le gusta jugar cuando eres un jugador de contacto. Pero pues sí, en el fútbol americano la verdad es que no hay mucha gente. Había partidos que se cancelaban porque no llegaba el equipo o, no, o llegaban con... Éramos 9 jugadores en el campo y llegaban 5, ¿sabes? O sea, y no, pues no podían jugar. O sea, 5 jugadores en un equipo, ¿sabes? O sea, Claro. deja tú 9 en ofensa y 9 en defensa. 5 jugadores totales. O sea, No, pues y muy limitado, ¿no? Digamos. demasiado. Sí, cuando empecé yo, la verdad es que está muy limitado. Ahora ha crecido mucho todo en Inglaterra y en Europa en general, pero en su momento cuando yo empecé muy limitado, muy limitado. En México, en la edad en la que tú empiezas, ya empiezas a conocer un fútbol más serio, ¿no? Más competitivo, a lo mejor un poco más, digámoslo, ya te estás perfilando para un nivel más complejo, más de un deporte de alta disciplina, ¿no? Fíjate que en la conversación con el coach Simón, algo que platicábamos es que el fútbol mexicano en infantiles es muy competitivo, ¿no? La ventaja que tú puedes llegar a tener cuando empiezas a esta edad es que estás sano completamente, ¿no? O tuviste alguna lesión antes. La verdad es que esguincitos y demás, pero nada así de que huesos rotos o algo realmente serio, nada. ¿Y qué pasaba por tu mente cuando te empezaste a enfrentar a un deporte de alto contacto, los primeros entrenamientos? ¿Qué fue lo que experimentas, no? O sea, esos primeros destellos en los que tú te das cuenta que es un deporte de alto riesgo, porque al final el fútbol americano es un deporte en donde todo puede pasar. Sí, justo. Pues la verdad es que poco a poco te vas acostumbrando o moldeando tu cuerpo a eso.
Yo entiendo que la gente aquí en México desde niño ya se está moldeando y ya sabe golpear o sabe aguantar el golpe, pero pues para mí, viniendo de donde venía, que realmente no era un lugar donde te enseñaran bien, o sea, a golpear como jugador de fútbol americano, pues sí, fue algo que a lo mejor en su momento me costó, pero te vas adaptando y poco a poco pues buscas la manera de, a lo mejor no a través del golpe, pero a través de técnica o a través de velocidad o a Ajá. través de otras habilidades que tú tengas, buscas la manera de competir y de buscar ser el mejor. Ujú. De aquí estamos hablando de que inicias a los 16 años, más o menos 2018, 2019. Ajá, 2018, 16 años. 2018, 16. Conforme va pasando el tiempo, tú te vas acercando a un fútbol cada vez más profesional. Ujú. El London Blitz, el British American Football Association, y de ahí das un salto a la Liga de España, ¿correcto? Sí, pues es que llegó el COVID. O Claro, sea, llega 2020, un pandemia. 2020 con COVID. En Inglaterra se cierra absolutamente toda actividad deportiva, toda actividad al aire libre se cierra. Pues mi madre, mi hermano y yo estábamos allí y vivíamos en un piso de una habitación, o sea, un lugar muy compacto. En España, en Gijón, donde tenemos nuestra casa, pues es más pueblo, es un lugar pues más abierto, tenemos nuestra casa y es un lugar abierto en términos de que pues es como más rancho, dirían Ujú, aquí, ujú. ¿no? Entonces, Provincia, ¿no? Aquí. provincia, tienes la oportunidad de, pues mis abuelos tienen su rancho, tienen sus fincas, sus ovejas, sus gallinas y demás, entonces, pues, ¿cómo les vas a limitar a ellos si ni siquiera tienen con quién contagiarse? No hay nadie Claro, alrededor, claro, entonces, claro. eh, La esa- zona segura, ¿no? O esas sea, personas, pues, eran las zonas seguras, es correcto. Entonces nos mudamos de vuelta de manera temporal a nuestra casa anterior durante el COVID y en España se empiezan a reiniciar las actividades de fútbol americano y bueno, del deporte en general antes de lo que se empieza a reanudar las clases o demás en Inglaterra. Entonces yo, pues igual que hice allá en Inglaterra, empiezo a buscar fútbol americano Gijón. Y ahí encuentro el equipo de Gijón Mariners. La verdad es que un saludo a los coaches de Gijón Mariners porque la verdad es que han sido personas referentes y personas que realmente han buscado siempre lo mejor para mí, y no solo para mí, sino todos los que se acercan a para buscar, el atleta español. ajá, todos los que se acercan a buscar una oportunidad en el fútbol americano, ellos siempre han buscado lo mejor sin ningún tipo de buscar algo de vuelta, ¿no? Claro. Ahí conozco a Quique, a Chono y a Pablo, son las tres personas con quien me acerco primero. Pablo fue un chico que jugó en Pumas CU, Órale. tuvo un intercambio, él estaba estudiando en la Universidad de Oviedo y tuvo un intercambio en el que se fue a jugar a la UNAM y entró al equipo de fútbol americano de CU. No sé cuántos años jugó ahí, si no estoy mal creo que jugó los 4 años de Liga Mayor. Órale. Y pues él fue el que me contó cómo era la experiencia Ahí del conoces fútbol en México. el fútbol Ese mexicano. es mi primer acercamiento con fútbol en México. Ok. Entonces, pues bueno, yo me pongo a investigar y digo, no, pues a ver, ¿Qué más? aquí ya voy a entrar a la universidad y en Europa no hay oportunidad de tener esa como en Estados Unidos de jugar y seguir estudiando, ¿no? Sí, una beca, ¿no? Lo que ya se No hay conoce. esa oportunidad, entonces me pongo a investigar. Yo en todo esto, pues, busco y, pues bueno, ahí empieza como mi búsqueda por la beca, ¿no? A todo esto, pues, igual se libera toda la parte del COVID, empezamos a liberarnos esa parte del COVID y regreso a Inglaterra y es cuando entro en la NFL Academy. Ahí, justo. ¿La NFL Academy es un órgano que no pertenece directamente a la NFL o sí? Pues la verdad es que no sabría decirte con exactitud qué es, bueno, a qué pertenece o no, pero sí está fundado y, bueno, el dinero que entra es de la NFL. O sea, la gente que está contratada ahí, pues son trabajadores de la NFL. Sí. En su momento yo entré en el primer año, o sea, el año cero, Cero. por así decir. Yo soy Esa de esa generación. generación primeriza de lo que es la NFL Academy. Ahí conozco a muchos compañeros, tengo varios compañeros que ya están en Estados Unidos,
Un chico acaba de entrar al Pro Day, Órale. que está en Ha Mississippi tenido como State. mucho auge últimamente, ¿no? Sí, cada vez más, pero en mi generación todavía estaba el tema del COVID y era muy difícil, pues, esa exposición a Estados Unidos. O sea, Ujú, ujú. la idea de lo que querían hacer en la NFL Academy es lo que están ya haciendo ahora. Viajar a Estados Unidos, entrar a combines, a jugar contra high schools de Estados Sí, Unidos buscar y que la... realmente los coaches de División uno vean el talento que hay en Europa, porque hay mucho talento realmente. Eh, pero pues no se pudo, no se podía viajar, no sé, yo nunca llegué a jugar un partido, estuve 2 años allá y nunca llegué a jugar un partido contra otro equipo. El único partido que jugué en la NFL Academy fue un scrimmage entre nosotros. Ah, ok. Por el tema del COVID no había manera. Y de estos 3 lugares en los que estuviste, London Blitz, el... Ay, se me fue el otro. El Gijón Mariners. Gijón Mariners, NFL Academy. En estos 3, ¿en dónde encuentras, así, nada más estos 3, ¿en dónde encuentras un nivel que dices, esto es algo diferente? ¿NFL Academy? Sí, la NFL Academy es donde realmente los coaches empiezan a enseñarte que el fútbol no solo es un juego. El fútbol te puede dar una oportunidad de, como me decía mi coach, de dar de comer a tu familia. O sea, Claro. ya es algo más serio. Mi coach de DB se llama Marvin Allen. En su momento, él jugó en los Steelers. Órale. Ganó el Super Bowl contra los Cardinals en el año, no sé qué año fue, 2000, creo que 2000 fue 2009, por ahí. 2008. Ajá. Ajá. Él jugó ahí, ganó ese Super Bowl, era receptor. Órale. Y él me enseñó mucho de lo que realmente es ese esfuerzo y ese, pues no sé cómo explicarlo, pero ese no parar, ese constancia interminable, así, pum, Ajá. pum, pum, pum. Disciplina, ¿no? Porque Disciplina, sí, total. al final del día, pues sí, cuando empezamos en un deporte o el deporte de iniciación, bien menciona el coach Simón, tiene que ser lúdico, formativo, pero conforme te vas acercando a algo más serio, algo más competitivo, tienes que dejarlo de verlo como algo recreativo y empezar a tomarte las cosas en serio, ¿no? Es correcto, es correcto. Y Ajá. justo ahí es donde realmente empiezo a tomarme las cosas en serio, empiezo a ver a dónde me puedo ir para poder seguir estudiando y jugando. Y de aquí voy a usar un hashtag que descubrí en la entrevista con el coach Simón, que fue Football Overseas. Ok, Me llamó mucho la atención ese concepto porque, bueno, dejemos tantito el fútbol americano de lado, ¿no? Tú empiezas en la NFL Academy, empiezas a ver tu futuro y descubres de una manera ya más concreta el fútbol mexicano. ¿O cómo es ese proceso de reclutamiento? ok, está curioso. La verdad es que el proceso de reclutamiento primero empieza durante la pandemia. Yo descargo Twitter Ujú. y me pongo así a mandar, no te miento, más de 100 mensajes diarios porque pues no tienes nada que hacer en la Claro. pandemia. Así, el mismo mensaje nada más cambiaba Hello Coach tal, cambiaba el Ah, nombre y así. Entré en Wikipedia, busqué lista de universidades de División uno en Estados Unidos y así, uno por uno, pum, 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 así, pum, 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 a mandar mensajes, mensajes, mensajes. Mando highlights, puros highlights de entrenamiento, ¿sabes? claro. O sea, no tengo highlights de De nada de juego. partido. O sea, lo que tengo de highlights de partido es el fútbol 9 de London Blitz, algún highlight de Gijón Mariners y alguno así chiquitito de un torneo que disputé con la selección española en el 2019, en el verano del 2019, en el que quedamos en quinto lugar. Y tengo ahí así poquitas highlights, ¿sabes? O sea, una tacleada así X, Coberturas. ajá, Ujú. ¿sabes? O sea, realmente nada impresionante ahora que ya conozco, pues, Más. Ujú. más. O sea, realmente nada impresionante. Y empiezo a mandar, a mandar, a mandar. Y de repente, la verdad es que no sabría decirte cómo, pero de repente yo recibo una llamada del coach. No sé si es del coach Simón o el coach Joshua, la verdad es que ahí te fallo. Ujú. Y se me presenta la oportunidad del Texem, de que vieron mis highlights, tal, 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 y qué onda, pues, cómo está la cosa, ¿Cómo tal, está el tal, show? tal. Pues yo les platico qué es el fútbol aquí, cómo es, bueno, allá y demás, y se empieza a platicar esa parte pues, de buscar la beca, ¿no? Ujú. Cuando digo que dejamos el fútbol de lado, entramos en el proceso del reclutamiento. ¿Por qué dejar el fútbol de lado tantito? Porque, pues tú empezaste a mandar mensajes, ¿no? De, a ver, chicle y pega, ¿no? Sí, Digámoslo así, sí, chicle y sí. pega.
Seguramente tuviste momentos en donde no recibías ni una No, contestación, no, o nada, sea, nada. nadie te contestaba y empieza a ser frustrante. Cuando Ujú, empiezas a conocer o te empiezan a buscar ya personas de México, estás mencionando al coach Simón o a Joshua Romero, ujú, ¿qué empezó a pasar en tu cabeza? ¿Qué engranes se empieza a mover? Porque, ok, ya empiezas a tener en mente una posibilidad de emigrar, ujú, de, diferente. de- de conocer un país diferente. ¿Ya habías viajado a México antes? Nunca, nunca. Nunca. Nunca había pisado el continente americano. O Wow. sea, no había cruzado el charco nunca. ¿Y cómo empiezas a investigar? Bueno, Ajá. este engrane, ¿qué se Sí, empieza a pues, mover? TecSem, busco tecnológico de Monterrey, me sale el Tec Monterrey, Ujú. entonces empiezo a ver, ay, está chido, se ve muy bonito, así que luego platico otra vez con ellos. Fueron varias llamadas, la verdad es que no fue nada más una, fueron varias llamadas en las que, pues, hubo un proceso. Empiezo a ver, también en su momento me contacta el coach JD Vargas de la UM, estaba en ese momento en la UM. Igual busco UM, tal. Y luego veo que el Texem estaba como confundido porque no sabía, no entendía muy bien esa regla de los campus en Tec de Monterrey. O sea, yo Ujú. entendía, una universidad tiene un equipo ya, Ajá. ¿sabes? O sea, como que hay varios equipos, uno está en División uno y otro en División 2. O sea, ¿cómo es esto? Y realmente, o sea, cero Nuevo, conocimiento, nuevo. cero, cero, o sea, absolutamente nada. Eh, empiezo a ver, bueno, el Texem, este es el Texem. Bueno, empiezo a ver, pues está bonito el campus, tal, tal, tal. Empiezo a ver, está cerca de la Ciudad de México. Bueno, pues eso está bien, ¿no? La Ciudad de Ujú. México, pues es la capital, ha de estar bueno, tal, tal. Cero, cero conocimiento de, o sea, llegué a una Ciudad de México que me sorprendió en todos los Claro. aspectos, ¿sabes? Llegaste a un estado de México Es que te correcto, es sorprendió correcto. en todos los aspectos A mi también. queridísimo Atizapán, lado de Atizapán. Guadalupe. Excelente, me gusta. ¿Y o sea, al venir con nunca habías pisado el continente americano y llegas a México? Antes de viajar a México, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, tus referentes principales de México, ¿cuáles eran? Referentes generales En así generales, o sea, de la dejemos historia. tantito el fútbol de Ok. lado. La verdad es que no sé, no Miedo, porque, recuerdo. bueno, o sea, no quiero caer creo que México, o bueno, Latinoamérica, la comunidad latina ha tomado mucho auge en los últimos años hacia acá. Ujú, Y pues la mirada del mundo hacia México puede ser una a la que un mexicano tiene de su propio país, ¿no? Dejando tantito el fútbol de lado, porque ahorita lo vamos a retomar, ¿qué, qué hablas con tus papás? Cuando ya se empezó a concretar esto, ¿no? Porque el proceso de sí, claro. reclutamiento empezó a ser largo, empezaste a Sí, visualizarlo, pero se empieza a ser más real. ¿En qué momento? hazte cuenta, primera llamada yo creo que es abril, mayo de 2021. Yo llego a México el 6 de agosto del 2021. Entonces ya en... Fue Ujú, rápido, la verdad ujú. es que fue rápido. O sea, junio, julio, yo ya estaba sacando mis vuelos. De hecho, ellos querían que llegara antes porque la Sí, preparación de preciso, pretemporada y tal, pero pues yo necesitaba prepararme para pues mudarme al claro. otro lado del mundo, ¿sabes? O sea, y también pues ver cómo me organizaba y demás. Pero pues la verdad es que sí, no sé. O sea, ya retomando el fútbol, empiezas a investigarlo, empiezas a conocer cuál era tu expectativa con el fútbol americano Pues aquí en México. yo la verdad es que viniendo de la NFL Academy, yo la verdad es que al principio sí decía, bueno, mi tirada es División uno, entonces fútbol en México pues ha de ser un nivel más bajo. Yo creo que puedo sin problemas, o sea, yo creo que me va a ir bien y si además me están buscando, pues es que, pues es por algo, ¿no? Pero pues la verdad es que cuando llego a pisar el corral de plástico por primera vez, es diferente, todo es diferente, ¿no? Diferente a lo que imaginas, o sea, yo creo que hasta ahorita ni siquiera te podría decir con exactitud qué es lo que pensaba, porque ya estoy sesgado por mis propios pensamientos de De ahorita y ahorita. mis Ujú. propios conocimientos de ahorita, ¿no? Pero... Pero la verdad es que yo sí te puedo decir que no me esperaba lo que me encontré, ¿no? Claro. Rompió esas, bueno, ni ya ni decir expectativas. ¿Te sorprendió el fútbol en México? Es correcto, es correcto. La verdad es que me encontré con un fútbol de carácter muy rudo, muy puro. Mm, lo que yo siempre he pensado y he dicho de de mi experiencia en el fútbol europeo y en el fútbol mexicano es que el fútbol europeo hasta cierto punto se enfoca mucho en el tecnicismo. O sea, buscan tener, pues como DB, a lo mejor tener buena técnica,
como receptor, tener buena técnica de rutas. La verdad es que hay gente que realmente se mueve bien, pero lo que tiene el fútbol mexicano que no hay en Europa es como ese amor incondicional que yo poco a poco empiezo a descubrir aquí en el Ujú. Texem. Ese como me muero en la cancha hoy y a la siguiente semana me vuelvo a morir aquí y me vuelvo a morir Claro. aquí. Y no me importa lo que me pase, yo lo voy a dar todo, todo, todo y lo que sea, o sea, lo que quieras, o sea, lo que quieras. Hoy es el último día. Así. Drago, tuvimos la oportunidad de tener a Andrés Macías Ujú. y él dice, no pares hasta que no tengas un hueso roto, ¿no? O sea, creo que esa es la mentalidad Justo, que dices, ¿no? justo. Porque pues aquí quiero entrar en un tema que a mí me llama la atención. Cuando estás en el deporte, que es tu caso ahorita, estás en tu sexto, quinto año, Sexto ya. tu Bueno, sexto año de Liga Mayor, ajá, maestría, ya eres un veterano, ya ya. conoces lo que es el alto nivel, la competitividad en los 14 grandes. Nuestra relación con nuestro cuerpo va cambiando conforme los años van pasando, ¿no? Cuando Sí, empiezas en tus primeros años, pues toco madera, nunca tuviste una lesión fuerte sí. y creo que no has tenido ninguna lesión que requiera algún tipo de cirugía, ¿no? No, sí, de hecho sí. El ¿Sí? año pasado en pruebas de Power Clean me rompí un hueso que se llama el escafoides Ajá, y ajá. me tuvieron que meter un tornillo. Pero por suerte fue una cirugía que No fue no fue invasiva. muy invasiva, fue rápida, la recuperación fue bastante rápida, pero pues bueno, yo creo que ningún jugador de Liga Mayor sale sin al menos una cirugía, ¿no? Claro, claro. Yo me fui limpio sin ninguna cirugía, pero en el 2019 me conmocioné. O sea, Algo, tuve algo tiene varias que lesiones pasar. en Sí, rodillas, en los hombros, en los dedos, que es muy común, ¿no? O sea, algo tiene que ser, sobre todo sí. ya a ese nivel, ¿no? Sí, Y pues estás dispuesto a morir en la cancha, es correcto. literalmente, por la camiseta, ¿no? Por el equipo al que estás representando, porque es tu identidad, porque es tu institución. ¿Qué podrías decirme tú hoy cómo es la relación con tu cuerpo? Ya viéndolo en retrospectiva de cómo empezaste, a cómo estás hoy, veterano de sexto año, maestría, ¿cómo es tu relación hoy con tu cuerpo? Pues sí, es algo que tomo en cuenta ya, ¿sabes? O sea, te puedo decir que en mis primeros años así entrenaba y ya, ¿sabes? Ni estiraba, ni me preocupaba, ni iba al fisio, ni nada. Realmente, pues mi cuerpo aguantaba, ¿sabes? O sea, Claro. yo decía, pues estoy bien, ¿sabes? O sea, realmente no necesito hacer nada. Pero pues van pasando los años y empiezas a necesitar, veteranos míos me empiezan a decir, qué es lo que está pasando. O sea, bueno, más bien veteranos míos me empiezan a decir, oye, tienes que ponerte a estirar, tienes que tal, tienes que Ujú. cual. Entonces, de hecho, por ejemplo, Fernando Berman fue el que más me enseñó a realmente cuidar mi cuerpo en ese aspecto, a realmente ponerte a estirar aunque sea tantito después de entrenar, porque tu cuerpo lo agradece, o sea, realmente lo agradece y es necesario para seguir jugando a este alto nivel. Vamos a hacer una rebobinada en el tiempo, porque para cuando ya vienes a México y empiezas a experimentar el fútbol mexicano, llegas en un momento bien interesante en la historia del fútbol en México, Ok. que es la reunificación de la UNEFA. 2021 fue un año de iniciación, un año de adaptación, vienes de una pandemia, los atletas no estaban entendiendo qué sucedía. Yo Ujú, creo que no nada más en México, en el mundo, ujú. sobre todo no la NFL, porque la NFL siguió en ese año, ¿no? O Sí. sea, hacían los juegos de manera precavida, pero los demás atletas tuvimos pausa. Ujú. Cuando tú llegas a México, ¿cómo experimentas o cómo empiezas a experimentar el nivel de lo que hoy es? Porque en el Sí. 2021 tú tienes a lo mejor nuestras historias de los veteranos en cuestión de CONADEIP, Ujú. ¿no? Sí. ¿Qué era el fútbol? ¿Cómo lo vivíamos? ¿Qué empiezas a notar, no? O sea, el primer año, un juego en donde no hay finales, no hay semifinales, tu primer año. Ya el segundo se vive una competencia Sí. más intensa, ¿no? O sea, ¿qué experimentas? Pues primer año, la verdad es que un año de adaptación total, yo creo que no solo por mi parte, porque yo definitivamente me estaba adaptando, o sea, yo llegué en agosto y la temporada empezó en septiembre, o sea, totalmente año de adaptación. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en la mayor parte de los juegos siendo rookie, ir como realmente empezando a sentir el ritmo del juego, porque no es lo mismo el entrenamiento al juego, o sea, realmente un ritmo de juego es algo muy diferente.
empiezas a sentir el ritmo del juego, pero sí es verdad que el nivel, si fuera el mismo nivel hoy, yo considero que era un nivel muy bajo. O sea, el nivel de ahorita es un nivel Muy muy alto. alto. O sea, Ujú. cada año ha ido mejorando y mejorando y mejorando. O sea, la gente que va llegando, las nuevas generaciones, cada vez son mejores. O sea, cada vez ya hay atletas que llegan sacando pruebas en bench ya que dices, "Pf, yo llegué y no sacaba esto, ¿sabes?" O Claro. sea, ya cada vez como que maduran antes los atletas, como que ya a lo mejor la juvenil se empieza a tomar más en serio. No sé cómo es ese proceso en la parte de juvenil. Nunca lo viví, pero sí es verdad que los atletas empiezan a llegar y llegan cada vez más fuertes. O sea, creo que en el 2022 es el año rookie de Fermayén. O sea, la verdad es que jugó un Atletazo. año Ujú. increíble. Luego llega el hermano de Mateo, Dishon. También, no sé si en el 2023 llega o 24. Igual también atleta increíble. O sea, una persona que realmente podría estar en la NFL sin Claro. problema. Y pues sí es verdad que la competencia va subiendo, el nivel va subiendo, 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 subiendo. Y hasta lo veo en mis propios veteranos, los que se quedaron como más hasta el final, que los que se fueron en el 24 en el 23 y Ujú. demás. Artemio Baños, Alan Artemio, Murra. Murra, ajá, Fer Berman, todos ellos, Drago, todos ellos se van yendo y claro, ellos tienen un muy alto nivel, tienen mucha experiencia en el juego, pero yo lo que veo es que como es, no sé, hay algo de las nuevas generaciones que los hace competir, ¿sabes? En vez de llegar como, no digo que no dominaran, o sea, totalmente dominaron y fueron nuestros referentes, pero las nuevas generaciones van llegando cada vez más fuertes, a eso me Claro. refiero, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay algún destello, no hemos visto un pateador como Alfredo Gachuz hasta día de hoy, o sea, sí hay gente que dices, wow, pero sí es verdad que el nivel va subiendo y pues te tienes que adaptar, tienes que adaptarte y mejorar y buscar nuevas maneras. Las preparaciones físicas van cambiando mucho, la preparación física que yo tuve en el 2022, en mi pretemporada del 2022, a la que estoy teniendo ahora es muy diferente, o sea, realmente más enfocada al juego, no solo a ponerte grande y fuerte, ¿sabes? O sea, realmente a moverte rápido, a saber cambiar de dirección bien y, y realmente como con intención, esos entrenamientos con intención, no solo ir a sacar el máximo en bench, ¿no? Ujú. Creo que eso que mencionas de que los atletas cada vez están mejor preparados, sí habla de los referentes antes, ¿no? Sí, Los anteriores referentes, ya lo mencionamos. Estos atletas que se gradúan en el 2024, 2023, son los referentes para los atletas del hoy, sí. ¿no? Y de alguna u otra manera, el que haya una liga profesional en México también es parteaguas a que las personas más chicas digan, ah, imagínate vivir de jugar fútbol americano. Sí. Hoy en día el soccer en México es el principal deporte, a lo mejor el soccer y el box. En España el fútbol, Ujú. ¿no? El fútbol, a lo mejor el básquetbol, no estoy muy seguro, pero creo que sí influye mucho los referentes que tenemos. Sí, total. De aquí quiero que nos movamos un poco al futuro, Ok. a tu futuro. Estás en tu sexto año de Ujú, Liga Mayor, los ciclos terminan, ujú. ¿no? Espero y me gustaría mucho hacer esta pregunta, pero ¿tú qué esperas? ¿Cómo esperas cerrar tu ciclo? Yo lo tengo muy claro y como todos los años lo he tenido tan claro, es cerrar con un campeonato en el SEM. Ok. Regresar el campeonato al SEM ha sido mi objetivo desde que realmente entendí y aprendí lo que es el amor por el SEM. Es algo que no podría describir con palabras, o sea, es algo mucho mucho más allá de cualquier cosa, tú me entiendes, ¿no? Claro. Ah, Y yo lo que busco y lo que quiero y lo que he impulsado ya ahora que me toca ser ese referente, incluso la verdad es que soy una persona que tiene muy presente a mis veteranos, en el sentido de que creo que formé muy buenas relaciones con mis veteranos y ellos me dejaron ese legado, me dejaron ese amor por el fútbol y ese amor, más allá de por el fútbol, por el SEM. O sea, realmente somos el Tec diferente. O sea, claro. no somos cualquier Tec. No somos el Tec Monterrey, tampoco somos cualquiera de los otros Tecs. Somos el SEM. Y el SEM es algo diferente. O sea, eh, ellos me lo mostraron, me lo enseñaron, me lo sudaron, realmente me hicieron sudar ese amor. Y yo ahora estoy intentando pasar eso a las siguientes generaciones. Quiero
que realmente la gente sienta esa garra, esa flama por el SEM. El Blue Flame, El le Blue decían, Flame, ¿no? el Blue Flame, el Blue Flame nunca muere, Nunca va a morir. nunca muere, hermano. Me, me interesa mucho saber qué piensas tú de la LFA, Ujú, porque ya estás en tus últimos años. Creo que el cerrar un ciclo a veces es un poco abrupto, sobre todo, no nada más en el fútbol americano, creo que en cualquier deporte a un alto nivel, pues es parte de tu identidad, ¿no? O ujú. sea, si hoy le pudieras dar unas palabras al Pelayo del futuro, en cuestión al deporte, ¿qué le dirías hoy? En tu posición, en tu experiencia, ¿qué le comentarías? La verdad es que, pues, que espero que haya disfrutado estos 2 últimos años de Liga Mayor al máximo y al más no poder. Hay días que ya no, pero hay días que algo ahí está siempre prendido y yo creo que en el futuro, cuando ya no juegue para el SEM, cuando se termine mi ciclo de Liga Mayor, va a seguir ahí porque es algo que el SEM te deja para toda la vida. O sea, algo que es el no parar, es el no rendirte ante cualquier situación, es el intentarlo hasta el final y aún así terminando todavía algo puedes hacer, algo puedes dar. La verdad es que no sé dónde voy a estar terminando mi ciclo, si en la LFA o en Europa o quién sabe, o si siga jugando fútbol. La verdad es que esa es una situación que también se tiene que consultar con el cuerpo. Sí, sí. Pero la verdad es que definitivamente sé que el mejor fútbol y los mejores años de fútbol que voy a vivir son aquí en el SEM. Creo que ha sido todo un viaje. Si hacemos como un resumen de lo que hemos platicado es tu experiencia en el fútbol en Londres, en España, en México. Hoy en día las oportunidades de seguir extendiendo tu vida como atleta, no nada más aquí en México, en el mundo en general, son más posibles. Hablando específicamente del fútbol americano, Sí. hay liga en Japón, Ujú, hay liga en Alemania, hay ujú, liga en España, ujú, hay liga en Brasil, ujú. o sea, hay fútbol profesional en Brasil, en América Latina, en México, evidentemente en Canadá, o sea, podríamos mencionar un Todos. montón de Sí, sí. países que tienen liga profesional de fútbol americano. La realidad es que el punto máximo en la industria es la NFL, ¿no? ¿Tú qué piensas de la LFA y la ELF en Europa? Pues la verdad es que pues no he participado en ninguna de las dos, pero la LFA creo que conforme he estado aquí y he vivido pues a mis veteranos ir a empezar a jugar a esa liga, he visto que ha crecido mucho, creo que ya se está invirtiendo más dinero, creo que la gente ya está yéndose para allá porque realmente merece la pena arriesgar lo que es tu salud física. Por tener, por seguir jugando fútbol y que sea recompensada de buena manera, porque el problema es que no puedes estar arriesgando tu salud física pues nada más por nada, ¿sabes? O Claro, sea, algo tiene que haber. En este momento creo que, por eso yo lo que creo es que el fútbol de Liga Mayor es el fútbol más puro, ok, porque no juegas por nada, sí, estás jugando por tu beca y estás jugando por tener esa licenciatura de ingeniería en tu escuela o maestría, pero y la verdad no sé cómo sea a futuro, no estoy en esas ligas, pero creo que el amor que sientes por tu equipo, por tu institución en Liga Mayor, no se vuelve a sentir en ningún otro lado. El amor que siento yo por el SEM es que no puedo ponerlo en palabras. claro. Y no sé si yo vuelva a sentir un amor así por un equipo, porque ya te mueves a una industria en la que se mueve por dinero, no por amor a la institución o por el fútbol, ¿no? Te vas a este equipo porque te pagan más, o te vas allá porque te conviene ir a vivir a tal lugar, porque tienes tu otra chamba allá. O sea, ya te mueves por otras razones, no estás viviendo el fútbol puro, o sea, la esencia del fútbol puro. Ujú. Se me hace bien interesante eso que acabas de decir de que el fútbol, digamos, colegial, ¿no? O sea, creo que en Estados Unidos ya es algo completamente distinto porque ya hay jugadores de colegial que pueden monetizar con su imagen, ¿no? Que ya Justo, ganan dinero y que incluso llegan a hacer o a generar mayores cantidades de dinero justo, que atletas de la NFL. No correcto. hablemos de las superestrellas, ¿no? Ajá. Pero
En esto que acabas de decir, la pureza del fútbol colegial en México, ya hablas del SEM, seguramente CU, Águilas Blancas pueden compartir y sentir, o sea, porque al final el deporte en general es lo que crea, yo creo que esa pureza. Ujú. ¿En dónde a ti, si en el caso hipotético de que quisieras seguir jugando fútbol americano, ¿en qué liga te gustaría estar? La verdad es que, a ver, pues si te digo en cualquier liga, pues la NFL sería la Claro. obvia, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando ya algo más realista, pues yo la verdad es que no sé dónde vaya mi futuro. O sea, al final del día yo no sé si me vaya a quedar a vivir aquí en México. En ese caso, pues sería la LFA. Y en caso de que regrese a vivir a Europa, porque la verdad es que pues necesito también estar con mi familia y cerca de mi familia, pues sería la Liga Europea, ¿no? Esas serían mis razones por la cual ir a una u otra. Pero la verdad es que sí quiero retomar ese punto del SEM y ese punto de la pureza. Yo creo que justo lo que mencionaste de los atletas en Estados Unidos de college, yo creo que en su momento se vivía esa pureza, pero ahora ya se mueve por dinero, ya no se mueve por el sentimiento de la escuela, ya no se mueve por llevar los colores y ese símbolo de tu escuela. Y en México se sigue viviendo. Y la verdad es que desconozco de otras ligas, desconozco de lo demás, pero te puedo decir que en Europa no se vive ese amor tan intenso, tan puro y tan realmente que te hace dejarlo todo por estar ahí en el campo y por ver a tu equipo campeón, ¿sabes? Claro. Pelayo, me agrada mucho la conversación que estamos teniendo. Tu experiencia es fundamental. O sea, a lo mejor alguien de Asturias, cualquier parte de Asturias, puede sentirse identificado con tu historia y pensar que el fútbol puede cambiarte la vida, ¿no? O sea, si hoy me tuvieras o me podrías o me completaras alguna frase que sea con respecto al fútbol, te voy a dar un ejemplo. El fútbol me enseñó. ¿Qué dirías? En general, El fútbol me enseñó, y pensando en este contexto que conociste el fútbol en Londres, en España, que viajas, que ujú, migras, que conoces un cotidiano diferente, que te adaptas a una cultura que es distinta, que incluso la dieta cambia, ujú. incluso el slang, las palabras se mueven de una manera distinta. El fútbol me enseñó, porque todo eso lo vives con el fútbol, Es ¿no? correcto, es correcto. Yo creo que para mí sería el fútbol me enseñó amor. Amor a algo que piensas que a lo mejor no puedes amar, o que no es un amor como a tu novia, a tu mamá, es un amor diferente, es un amor igual de incondicional que el que le tienes a tu familia, pero hay algo que te mueve, o sea, realmente a mí el fútbol me ha llevado, pues ahora sí que a cruzar el charco, llegar Ujú. aquí solo con mis maletas sin saber qué estaba pasando, o sea, llego solo y no sé qué está pasando y la razón por la que estoy aquí es por amor al fútbol, o sea, Sí. por amor al fútbol, eso sería lo que me ha enseñado, amor. Qué bonita reflexión y creo que el amor en el deporte se vive de una manera distinta cuando te apasiona tanto, ¿no? Porque ya lo decías tú, o sea, en la LFA, en la NFL, cuando empiezas a ganar dinero ya vienen más cosas que a lo mejor tu situación económica, tu situación de vida, X, Y, Z, afectan en tus emociones con respecto a algo, ¿no? Y esta pureza de la que hablas del fútbol colegial, pues se traduce también a este amor puro, ¿no? Que le tienes a un equipo, a un deporte. En este camino en donde has experimentado de distintas fuentes, hablo coaches, NFL players, ¿cuáles son tus dos personajes, tus dos personas a las cuales más tengas presentes? No nada más en la cuestión táctica Ok, o técnica atlética, sino en estas filosofías de vida. A mí me gusta mucho hablar de los maestros, ¿no? Y es una pregunta que casi no he sacado más bien la saqué en el segundo o tercer episodio. Hay maestros buenos y hay maestros malos, ¿no? Maestros me refiero a slash coach. ¿Quiénes son estas figuras que han marcado un antes y un después en tu carrera deportiva y en tu carrera como persona? ok.
Pues me dices dos, te voy a dar un coach y un no coach. Ok. El primero y la primera persona que realmente me introdujo a este amor y a este es más que un deporte, es más que un juego, es para mí mi coach de la NFL Academy, Marvin Allen. La verdad es que, o sea, solamente él y los jugadores con los que compartimos ese coach saben qué tipo de persona es y cómo realmente te hace cambiar tu perspectiva con respecto al fútbol, te enseña la disciplina, porque realmente yo no llego a que me enseñen disciplina aquí al SEM. Yo llego a ya ser un soldado del SEM, Ujú. a ser una persona que hace esto, lo hago. Salta, ¿qué tan alto? Esa es mi última pregunta, esa es mi única pregunta. No, ay, pero ¿por qué hay? ¿Qué tan alto? ¿Sabes? O sea, él me enseña eso, él me enseña a lo mejor, grado militar, por así Claro, ¿no? decir, Y es que el de... fútbol americano es un deporte que se desprende de estrategia militar. O sea, Ajá, al final del día es una estrategia en donde tienes un capitán que es alguien que ujú, sabe lo que está ocurriendo dentro de la batalla y tienes a tus estrategas que son coordinadores o HCs. O sea, al final sí tiene estas connotaciones militares de las que tú hablas, ¿no? es correcto. Y pues bueno, yo como todos los jugadores somos un soldado más, Sí, cada uno especialista en su habilidad, pero realmente yo creo que eso es lo que esa persona, Marvin Allen, la verdad es que es la que me enseña esa rudeza y ese no parar, ese constante de disciplina y de realmente tomarte las cosas en serio, porque ya estás entrando a un nivel en el que tus decisiones como jugador de fútbol van a afectar a tu futuro. Si a ti te vale y empiezas a no cuidar tu cuerpo, te vas a romper, y si te rompes, te puedes llegar a quedar sin beca. claro. Si no te cuidas y te vale, ¿no? Entonces, es importante esa parte. Yo creo que él es el que me enseña realmente eso. Y es la persona que yo, la verdad es que estimo mucho, me ha enseñado mucho fútbol, hablando futbolísticamente, técnica y del juego en general, es el que me introduce a todo eso ya a un nivel más profesional, y es la persona que realmente, pues sí, me enseña esa disciplina y esa rudeza y el incansable no parar. ¿Y la segunda persona Y que mi segunda dijiste? persona es una persona que me ha enseñado lo que te platico de qué es el amor por el fútbol, qué es el amor puro. Y para mí sería pues mi veterano Fernando Berman. Él me enseña cómo se siente el fútbol en México y cómo se debe de sentir y cómo cada uno de los jugadores del equipo debe de sentir el fútbol para llegar a ser campeones. Porque no solo vale con tener un buen equipo en general. Creo que el SEM, durante estos años en los que yo he jugado, siempre hemos tenido un equipo que ha podido ser campeón. Siempre. O sea, 2022, 23, 24, 25 y este año, siempre hemos tenido un equipo que ha podido ser campeón. El problema es que no todos queríamos ser campeones y no todos teníamos esa garra, ese amor, esa esencia de lo que es amar el fútbol puramente, eh, para llegar a ser campeones. Por eso no ha ocurrido. Creo que este año las cosas van a ser muy diferentes. Creo que nos estamos preparando de una manera muy diferente para poder llegar a ese campeonato nacional, y creo que todos estamos ya remando hacia la misma dirección, que es algo que en años anteriores pues no pasaba, porque sí, los 11 titulares a lo mejor lo hacían, pero el problema es que en la banca hay gente que no, ¿sabes? Que está ahí nada más con el equipo puesto, sabe que no va a entrar y está ahí así, ¿sabes? Y eso es un problema, porque eso afecta a la moral del equipo. Y cuando ves a tus equipos, a tus hermanos y a tu respaldo que les vale, si ganamos o perdemos, pues es un problema. Ujú. O sea, tenemos que ser los 60 y tantos jugadores que seamos del SEM, lo necesitamos tener claro todos y tener claro ese objetivo. Es dejar Entonces, afuera los egos, ¿no? es Creo que correcto. es mover tu ego de decir, ah, ¿por qué no estoy haciendo yo la tacleada? Haz tu Ujú, chamba y van exacto. a salir las cosas. O sea, Es correcto. es de lo que hablamos. Fíjate que. No, no, dime, dime. No, sí, nada más para cerrar en esa parte sería, pues eso, darle las gracias a Fernando, porque la verdad es que él fue el que realmente me instruyó. Yo ya traía la disciplina y ese no cansar de parar de intentar las cosas,
pero no tenía un motivo por el cual hacer esas cosas. Y él me enseña ese motivo, él me enseña, él y todos mis veteranos. O sea, menciono a Fer porque él fue mi veterano directo, pero realmente él y todos los de su clase y los veteranos que estuvieron ahí en el SEM me enseñan ese amor, esa pureza y esa esencia de lo que es el fútbol y el por qué todas las habilidades que yo ya traigo me van a servir para luchar por ese amor al fútbol. Que se me hace bien interesante porque pues yo tuve la oportunidad de jugar con Fercho, de quedamos campeones en el 2017 en la juvenil. Para mí siempre ha sido una persona de un alto estándar atlético, ¿no? O sea, se mueve bien, lee muy bien, Ujú. entiende muy bien el fútbol. Creo que, primero que nada, mandarle un gran saludo al Fercho. Sí, Y segundo, pues te marcó, ¿no? O sea, sí, de alguna u otra manera ha dejado huella en tu vida. es correcto. Y de lo que hablábamos, ¿no? Es un maestro que no necesariamente es un coach, sino es más bien un coach de vida, digámoslo así, ¿no? O sea, Sí, te enseña algo. Pelayo, yo he disfrutado mucho esta conversación y para ir cerrando la conversación me gustaría mucho hacerte una pregunta que considero importante porque más allá del fútbol americano, creo que habla de algo que acontece a cualquier ser humano. ¿Tú crees en un dios del fútbol? yo creo que sí hay un dios del fútbol. ¿Por qué crees en un dios del fútbol? Creo que el dios del fútbol da frutos y da lo que da esa recompensa a, no a la persona, sino al conjunto de personas que realmente lo merecen, ¿no? Ok. A lo mejor el fútbol es un deporte de equipo, entonces el dios del fútbol no te va a dar a ti algo porque tú estés haciendo bien las cosas. Tienes que influir en todos los demás de tu equipo para que todo tu equipo esté haciendo bien las cosas y realmente recibir esos regalos del dios del fútbol. Porque el dios del fútbol actúa cuando un equipo es unísono. Ujú. Es ese paso que se escucha como uno, pero son 60. Ok. Eh, es lo que es, yo es lo que creo. La razón por la que a lo mejor el dios del fútbol no ha tratado a ciertas personas como debería, es porque no es solo sobre ti, es sobre todos los que te rodean. O sea, no solo eres tú. Eh, y pues bueno, el dios del fútbol a mí me ha dado la oportunidad de venir aquí a jugar a México, a jugar Liga Mayor, y tener la oportunidad de recibir su regalo y no su regalo porque al final del día es algo que tienes que trabajar tú, pero tengo la oportunidad de ganar ese campeonato nacional, ese, esa cúspide o ese clímax que todo el mundo desea en Liga Mayor, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de hacerlo. El caso es reunir a todos y que todos estemos en la misma página y que todos merezamos ese regalo del Dios del fútbol para que así sea. Si tú tuvieras, o sea, pongámosle un cuerpo físico, la imagen que tú quieras, Ajá. y está enfrente de ti, y tienes 5 minutos, ¿qué le dirías? ¿Cómo? A ver. Tienes al dios del fútbol Ajá, ok. enfrente, y te está escuchando, te está viendo, ponle la imagen que tú quieras. Ujú. ¿Tú qué le dirías? Hoy en tu sexto año de Liga Mayor, hoy con la experiencia que ya has recorrido, hoy con el amor, deja tú el SEM, o sea, ahorita concéntrate en el amor al deporte, Ok. ¿no? Slash SEM, ¿qué le dirías a ese dios del fútbol? Yo Ahorita. le diría que por favor le diera como el Dios todopoderoso, a todo el mundo le da una oportunidad para lo que reza, ¿no? Oye, por favor, dame paciencia. No te da paciencia, te da una oportunidad de ser paciente. Ok. ¿Me explico? Te Ujú. da una oportunidad para que tú puedas ser paciente y entonces consigas tener esa paciencia, ¿no? Entonces yo le pediría al Dios del fútbol que le diera la oportunidad a todos los jugadores actuales del Texem a conocer el amor por el fútbol incondicional, puro y esa esencia de lo que realmente yo aprendí a través de mis veteranos. Interesante contestación, ¿eh? Y pues Pelayo, muchísimas gracias, hermano, por esta conversación tan nutritiva, agradable y pues es una historia de cambios, ¿no? En tu vida y que cualquier cambio que venga, siempre lo tomes como de frente de pijo
Ujú, es correcto. Y que podamos seguirnos viendo, seguir gozando de una plática y que ojalá se cumpla lo que estás diciendo, ¿no? El sueño de que el Texem sea campeón, pues es algo que nadie te va a quitar, ¿no? Y prepararse es la única respuesta. Pues quiero agradecerte, Pelayo, por tomarte el tiempo de venir, de compartir el micrófono y de dejarnos escuchar tu historia que atraviesa océanos, que atraviesa amor y que atraviesa mucho aprendizaje, ¿no? ¿Algo más que quieras decir en cámara? ¿Algún proyecto que tengas? ¿Algo que quieras compartir? Bueno, más que nada, un saludo y un abrazo a toda mi familia en primera instancia, a mi novia también, porque ha sido un apoyo muy grande y una persona que ha estado siempre ahí, pues en este país que estoy solo, realmente estoy solo. Ella ha Ya no sido estás esa, solo. ella ha sido la persona que me ha ayudado pues a no estarlo y gracias a ella pues he podido ser mi mejor versión. Gracias a todos mis coaches de London Blitz, que fueron los que me mostraron el camino, a todos los coaches de Gijón Mariners, a todos los coaches de la NFL Academy que estuvieron cuando yo estuve. Y pues bueno, gracias también al TechSem por darme este amor tan incondicional y al SEM la vida. Pues muchísimas gracias, gente de Estruendo que nos escucha. Quiero compartirles una vez más que si les atraviesan estas historias, se sienten identificados con algo, por favor síganos. Vamos a estar tratando de subir contenido más constante. Es un poco elaborado el hacerlo, pero vamos a estar en próximos episodios, en próximas historias que atraviesan la experiencia del deporte y del ser humano como tal. Pelayo, muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Gracias a ti. Excelente. Listo. Muy buena. Muy buena, hermano. Muchísimas Espero, gracias. espero que mis respuestas te hayan servido Sí. para...